Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos y sumarse a una nueva edición de los Inter-Oncology Webinar Series Latinoamérica 2020 con el apoyo de BrainLab. Les saluda Natalia Carruego, directora de Inter-Oncology, y les extiendo una cálida bienvenida. Hoy están asistiendo al webinar Avances en Neurocirugía y Radiocirugía. La serie de webinars es una plataforma multidisciplinar para que todos los usuarios puedan presentar sus experiencias. En los seminarios se presentan los avances en los departamentos de neurocirugía y radiocirugía en el Caribe y Latinoamérica. 2 neurocirujanos y un radiooncólogo presentarán sus experiencias profesionales y académicas en La Habana, Cuba, y en Panamá, respectivamente. Nos acompañan en esta oportunidad para el desarrollo de este webinar desde Cuba el doctor profesor Omar López Arbolay y el doctor Marlon Ortiz Machín. También nos complace la presencia en esta oportunidad del doctor Keith Britton desde Panamá. Muchas gracias a los 3 por su participación académica en el día de hoy. Les informo a ustedes, los participantes, que tendrán la oportunidad de realizar preguntas. Los doctores estarán dispuestos a responder esas preguntas al finalizar las presentaciones. Para ello, deberán enviar esas preguntas vía el chat que tienen todos en sus pantallas. Las recopilaremos y las formularemos para los profesionales. También les informo que este webinar y seminario estará siendo grabado y podrá ser difundido con fines académicos exclusivamente. Desde La Habana nos acompaña hoy el profesor doctor Omar López Arbolay, quien es el jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Universitario Hermanos Amejeiras de La Habana, Cuba. La actividad del doctor ha estado centrada en la asistencia, la docencia y la investigación. El doctor se ha dedicado en su carrera profesional a la neurocirugía mínimamente invasiva, especialmente a la neurocirugía endoscópica de hipófisis y base de cráneo, así como otras modalidades de cirugía de mínimo acceso. Es investigador titular y ha realizado múltiples proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Es doctor en ciencias médicas, es PhD y doctor en ciencias. Es autor de 45 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. En esas publicaciones se destacan los topics en cirugía de hipófisis y base de cráneo y de un canal de YouTube que también dispone el doctor, al cual les invito a que accedan y pueden encontrarlo con la dirección de Omar López Arbolay. A nivel docente, es doctor, profesor titular y principal titular de entrenamiento de cirugía endoscópica de hipófisis y base de cráneo del Hospital Universitario Hermanos Amejeiras, el cual consta con la certificación de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, como centro de educación médica continuada. Sin más, entonces, vamos a darle la bienvenida al doctor, vamos a escuchar su presentación y nos vemos en un momento entonces. Gracias. Muy buenas tardes a todos los internautas y un especial saludo a todos los colegas de la plataforma Inter-Oncology, así como a los de BrainLab. Hoy en la tarde vamos a estarle compartiendo nuestras estrategias quirúrgicas en cirugía endoscópica de base de cráneo en el Hospital Universitario Hermanos Amejeiras. Los abordajes neuroquirúrgicos endoscópicos que hemos desarrollado en nuestro centro generalmente son por un proyecto de neurocirugía endoscópica en los 360 grados de la cabeza. En esto incluye la cirugía endoscópica intraventricular, la cirugía endoscópica tipo BrainPort, la cirugía endoscópica tipo Keyhole y los abordajes endonasales endoscópicos a la silla turca y a la base del cráneo. Para este desarrollo ha sido esencial mantener siempre un equipo de trabajo. Importante el desarrollo que se ha alcanzado en lo que es la neurocirugía mínimamente invasiva y en la cirugía endoscópica, y esto lo hemos ido alcanzando a través de niveles de complejidad que hemos ido estableciendo en cuanto a la cirugía endoscópica. Un nivel 1 para la cirugía endoscópica intraventricular, un nivel 2 para la cirugía endoscópica de hipófisis, un nivel 3 para la cirugía endoscópica de base de cráneo, un nivel 4 para la cirugía endoscópica tipo Keyhole y un nivel 5 para la cirugía BrainPort, sobre todo para lesiones cerebrales profundas. El tema de cirugía endoscópica
pueden consultarlo, incluso está a disposición en internet, de la multimedia de neurocirugía endoscópica del Hospital Hermanos Amejeira, en la cual se debaten 8 temas importantes en lo que es la cirugía endoscópica, que ha marcado el desarrollo de este tipo de cirugía en nuestro centro. En esta presentación vamos a compartir las estrategias quirúrgicas basadas en la experiencia de series de casos de nuestro centro. Los videos los pueden consultar en el canal de YouTube Neurocirugía Endoscópica Avanzada, donde van a tener todos los videos de la serie de neurocirugía endoscópica de nuestro centro. Un poco que adentrándonos en materia, como este lindo crucero entrando a la bahía de La Habana, vamos a comenzar con los adenomas hipofisarios. Este es el diario en la consulta de cirugía hipofisaria de nuestro centro. Dada la cobertura de salud que existe en todo el país, generalmente ya vienen pacientes con la imagen de lesiones de región celar a tratarse en nuestro centro. Vamos a hablar de las estrategias quirúrgicas. En el caso de los adenomas hipofisarios, el objetivo de la cirugía es la remoción lo más radical posible del tumor. Ahora, la estrategia quirúrgica depende del tamaño del tumor y del tipo de tumor. En cuanto al tamaño del tumor, si es microadenoma o si es macroadenoma, y en cuanto al tipo de tumor, si es funcionante o no es funcionante. En el caso del tamaño del tumor, para los microadenomas, la dificultad siempre está en la localización del tumor, porque generalmente hay que incidir la glándula para buscar el microadenoma en el interior de la glándula, mientras que en el macroadenoma la dificultad siempre está en preservar el tejido hipofisario residual. Les recuerdo que los adenomas crecen de la adenohipófisis y al convertirse en grandes adenomas, lo que queda de glándula es un tejido residual como una película fina en la porción superior y posterior de esta lesión. En el caso del tipo de tumor, es mandatoria la remoción meticulosa del tumor en el caso de los adenomas funcionantes, porque si uno deja restos de la lesión con una célula de la lesión que quede, entonces no tendrá cura la enfermedad endocrina, que es lo que nos ha llevado a ofrecerle al paciente un tratamiento quirúrgico. En el caso de los adenomas no funcionantes, es necesario resolver los síntomas sin añadir un déficit neurológico o endocrino al paciente. Esta es la cascada terapéutica, donde es de resaltar que sobre todo el refinamiento de los métodos y particularmente la combinación planificada de esto es la clave para el éxito en el tratamiento de los adenomas hipofisarios. Para los pacientes con diagnóstico de microadenoma hipofisario con confirmación imagenológica por resonancia magnética y estudio hormonal, en el caso de los microadenomas secretores de GH, los ACTH y los microadenomas secretores de TSH, se le ofrece el tratamiento quirúrgico de inmediato. Para los microadenomas secretores de prolactina, lo que se le hace es el tratamiento médico, generalmente con cabergolina, y si no respondieran al tratamiento médico, entonces es que se le ofrece la cirugía. Para los microadenomas no secretores y los microadenomas secretores de FSH y LH, se le ofrece observación y tratamiento sintomático. Para los pacientes con diagnóstico de macroadenoma con confirmación por imagen de resonancia magnética y estudio hormonal, en el caso de los macroadenomas secretores de GH que sean intracelares o grado A, se le ofrece directamente la cirugía, y en los casos que sean grado B, C, D o E, se les puede ofrecer primero un tratamiento médico con análogos de la somatostatina por 3 meses, con vistas a poner el tumor más friable, con vistas a mejorarlos en el grado, y de ahí entonces pasan al tratamiento quirúrgico. Los macroadenomas secretores de ACTH, de FSH-LH, de TSH y los macroadenomas no secretores pasan directo a la cirugía. Después se hace una evaluación por resonancia magnética y en dependencia si quedan o no restos de lesión, se valorará entonces entre la reintervención y la radiocirugía. Cuando hablamos de cirugía, en el caso de los adenomas hipofisarios, hablamos de abordaje endonasal endoscópico. El abordaje endonasal endoscópico estándar a la silla turca y el abordaje endonasal endoscópico extendido cuando hacemos uno y cuando hacemos el otro, teniendo en cuenta que existen diferencias determinantes tanto en uno como en el otro, porque el abordaje endonasal endoscópico estándar a la silla turca es con una osteotomía que se minimiza a 1 centímetro en el piso de la silla turca, mientras que el abordaje endonasal endoscópico extendido a la base del cráneo, esta osteotomía del piso de la silla turca se extiende al tubérculo celular o se extiende al plano efenoidal. Es importante saber que hay principios que responden a un abordaje y al otro,
pues mientras el abordaje estándar a la silla turca simplemente se hace con lateralización del cornete medio, una amplia fenoidotomía y una osteotomía de 1 centímetro, el abordaje extendido a la base del cráneo generalmente se debe hacer con resección del cornete medio unilateral, resección del septum posterior, una amplia fenoidotomía y una osteotomía que se extiende desde el piso de la silla al tubérculo o al plano fenoidal en dependencia que lo requiera el tipo de lesión. ¿Cuáles son las indicaciones de uno y cuáles son las indicaciones del otro? Se las mostramos a continuación. El abordaje endonasal endoscópico estándar a la silla turca se debe realizar para microadenomas hipofisarios, para macroadenomas intracelares y para macroadenomas grado A, es decir, que se extienden solo a la cisterna quiasmática. Estos 3 tipos de adenoma pueden ser resecados a través de una osteotomía de más o menos 1 centímetro circunscrita al piso de la silla turca. Cuando hacemos un abordaje endonasal endoscópico extendido, este tumor grado B, vean que se extiende o invierte la cúpula del receso anterior del tercer ventrículo. Por tanto, requiere de un abordaje endonasal endoscópico extendido transtubérculo celar. Hay que extender la osteotomía del piso de la silla al tubérculo celar para poder acceder al domo de la lesión y poder hacer una exéresis segura de la lesión. Ya en el caso de los macroadenomas grado C, es decir, tumores que llegan a los hueros de morro, hay que hacer un abordaje endonasal endoscópico extendido transtubérculo transplano fenoidal. Hay que extender la osteotomía del piso de la silla al tubérculo y al plano para entonces poder hacer una exéresis segura y poder tener control del domo del tumor sin peligro de accidente y de lesiones neurológicas o vasculares. Ya en el caso de los macroadenomas grado D, es decir, los que tienen una expansión supracelar a la fosa craneal anterior, media o posterior, va a estar en dependencia de este crecimiento. Es decir, los que crecen a la fosa anterior, se le puede hacer un abordaje endonasal endoscópico extendido, transtubérculo, transplano fenoidal. En el caso de la fosa media, se puede hacer un abordaje endonasal endoscópico extendido al seno cavernoso y un quijol endoscópico terional o subtemporal. En el caso de que el adenoma se extienda a la fosa posterior, entonces se le hace un abordaje endonasal endoscópico extendido transcelar. Estas consideraciones han sido basadas en una serie de adenomas que hemos estudiado en los últimos 10 años, de 500 adenomas, y los cuales estas consideraciones han sido publicadas con el título de Endonasal Endoscopic Approach in Pituitary Adenoma Surgical Results. Estos son otros artículos que hemos publicado a razón del estudio y la descripción de esta serie de casos operados, donde resaltan el protocolo de atención para adenomas hipofisarios, los adenomas secretores de GH, los adenomas secretores de prolactina, así como los ensayos clínicos que se hicieron en un inicio de la introducción y validación del abordaje endoscópico en nuestro centro. Importante señalar, y les sugiero la lectura del libro de neurocirugía de actores cubanos del profesor Francisco Goyenechea Gutiérrez y Ramiro Pereira Riverón, el capítulo de tumores de región celar y paracelar, la cual fue escrito por nosotros en el servicio de neurocirugía de nuestro hospital. Entrándonos un poquito más en las lesiones de la base craneal, vamos a ver que los abordajes convencionales y estándares de base cráneo, los más frecuentemente usados, que fueron el abordaje subfrontal, el abordaje frontotemporal, el abordaje terional, el abordaje suboccipital retromastoideo, los craniofaciales, los frontoórbitos cigomáticos, los petrosales presigmoideos y los abordajes suboccipital lateral extremo, generalmente buscaban una basalidad del abordaje con vistas a evitar la retracción cerebral, y esto implicaba una gran disección de tejido blando y tejido óseo, tanto craneales, faciales u occipitos cervicales. Estos abordajes en nuestro centro han sido desplazados por abordajes mínimamente invasivos, a tal punto que toda la base craneal se aborda con abordajes endonasales endoscópicos extendidos a la base del cráneo, abordajes endoscópicos tipo quijol, y más recientemente desde el año pasado que estamos haciendo abordajes endoscópicos combinados, donde combinamos abordajes endoscópicos a la base del cráneo con abordajes endoscópicos tipo quijol. Para esto es esencial, para un éxito en este tipo de cirugía, tener un diagnóstico lo más certero posible de la lesión, una estrategia quirúrgica bien planificada y un equipo de trabajo. Cuando hablamos del diagnóstico clínico imagenológico. El paciente debe ir con un
diagnóstico clínico imagenológico bien fundamentado al salón de operaciones para tener una planificación quirúrgica lo más exacta posible. En nuestro centro hacemos mucho énfasis sobre todo en las triadas diagnósticas, donde unimos el elemento clínico al elemento imagenológico y, por ejemplo, en los meningiomas del surco olfatorio resaltan en el estudio de la casuística la cefalea frontal, los trastornos olfatorios y la imagen extraaxial sobre la lámina cribosa del etmoide como triada diagnóstica de los meningiomas del surco olfatorio. Por ejemplo, los meningiomas del tubérculo celar resalta la cefalea retrocular, el defecto visual campimétrico asimétrico y la imagen que cabalga sobre el tubérculo celar, lo que lo diferencia, por ejemplo, del macroadenoma hipofisario, que generalmente tiene un hipopituitarismo parcial, un defecto visual campimétrico, que en este caso es simétrico, y una imagen que deforma la silla turca. En el caso de los craneofaringiomas, se representan generalmente por un panhipopituitarismo, defecto visual campimétrico simétrico e imagen supracelar de intensidades mixtas que respeta la silla turca. No así el cordoma del clivo, que generalmente se expresa con cefalea suboccipital, toma del sexto nervio craneal e imagen que destruye el clivus. En el caso del meningioma petroclival, cefalea y toma del sexto nervio craneal e imagen retroclival que desplaza el tallo encefálico en forma de coma. El meningioma del ángulo pontocerebeloso, cefalea suboccipital, toma de los nervios craneales 7 y 8 parcraneal, imagen en el ángulo pontocerebeloso que deforma el tallo encefálico por en forma de coma invertida. Y el meningioma de la unión cráneoespinal, que generalmente se expresa por cefalea suboccipital, toma de nervios craneales bajos y o defecto motor asimétrico con una imagen que desplaza la unión bulbomedular. Con estas triadas diagnósticas nosotros podemos llevar al paciente al salón de operaciones con una impresión diagnóstica lo más acercada posible a la realidad. Una lesión tumoral de base cráneo con triadas diagnósticas confirmatorias, vemos si la lesión está en el plano sagital, es decir, en la línea media, y entonces lo abordamos por un abordaje endonasal endoscópico extendido, y si está la lesión un poco más lateral, es decir, en el plano paramedial o lateral, vemos si está en la fosa anterior, en la fosa media o en la fosa posterior. Si está en la fosa anterior, en la porción medial de la órbita, le hacemos abordaje endonasal endoscópico extendido. Si está en la porción lateral de la órbita, le hacemos keyhole endoscópico supraorbitario. Si está en la fosa media, entonces le vemos si está en la silla turca, en la región supracelar y o senos cavernosos, y le hacemos abordaje endonasal endoscópico. Mientras que si está lateral a la clinoide y al seno cavernoso, entonces le hacemos keyhole endoscópico terional o subtemporal en dependencia de la localización de la lesión. Si la lesión está en la fosa posterior, mediales al conducto auditivo interno, entonces le hacemos abordaje endonasal endoscópico, y si está laterales al conducto auditivo interno, le hacemos keyhole endoscópico retrosigmoideo o retromastoideo. Después de terminada la cirugía, hacemos una evaluación del índice de resección con imagen de resonancia magnética, y en dependencia si se hizo una resección total de la lesión o no, se evalúan los restos de lesión. Si quedaron restos de más de 3 centímetros, podemos hacer reintervención, o si quedaron menos de 3 centímetros, valoramos entonces la opción de la radiocirugía. Las lesiones mediales en la base craneal, es decir, en el plano sagital, le hacemos abordaje endonasal endoscópico extendido a la base del cráneo. En este caso le hacemos abordaje transcribiforme, transplano transtubérculo, transcelar, transclivar, ya sea al tercio superior, medio o inferior del clivo, y abordaje transodontoideo. Todas las lesiones que ocupan la base craneal desde la cresta gali hasta C2 se pueden abordar por un abordaje endonasal endoscópico extendido a la base del cráneo. Por ejemplo, los abordajes transcribiformes se lo ofrecemos a los pacientes con meningoencefaloceles a través de la lámina cribosa, a los pacientes con meningioma del surco olfatorio. En el caso de los abordajes transtubérculos, los pacientes que más le ofrecemos este tipo de abordajes son a los pacientes con adenomas hipofisarios, sobre todo los grados B y los grados C. Abordajes transplano transtubérculo lo hacemos generalmente para craneofaringioma, para meningiomas del plano fenoidal y del tubérculo celar. Y los abordajes transclivales, la lesión más representativa son los cordomas del clivo. Cuando las lesiones se salen de la línea media y ocupan la región paramedial en el plano coronal, también le hacemos abordaje endonasal endoscópico extendido a la base del cráneo. Lo único que estos abordajes tienen su límite. Si la lesión está en la fosa anterior,
Si está en la pared medial de la órbita hasta la mitad medial del techo orbitario, le hacemos abordaje endonasal endoscópico transcribiforme y a través de la pared medial de la órbita. Si está en la fosa media, seno cavernoso y fosa infratemporal, le hacemos también abordaje endonasal endoscópico extendido, en este caso al seno cavernoso. Y si está en la fosa posterior la lesión y está medial al conducto auditivo interno, entonces le hacemos abordaje endonasal endoscópico extendido al ápex pedroso. Las lesiones de ubicación lateral en la base craneal, para estas lesiones reservamos lo que es el keyhole endoscópico, que en neurocirugía se refiere a que un gran objetivo puede ser abordado por un pequeño agujero teniendo en cuenta la posición, tamaño y forma de la craneotomía. Aquí vemos un keyhole subtemporal, vean que el área de la craneotomía es simplemente del tamaño de una moneda y ganando espacio a expensa del drenaje de líquidos cefalorraquídeos podemos alcanzar un objetivo que esté ubicado en la porción lateral de la base craneal. El principio es hallar un abordaje individualizado para cada paciente basado en su historia clínica, el examen clínico y los estudios imagenológicos. Un abordaje tan pequeño como sea posible y tan extenso como sea necesario. Los tipos de keyhole endoscópico que hacemos para las lesiones laterales en la base del cráneo son el keyhole supraorbitario, el keyhole terional, el keyhole subtemporal, el keyhole retrosigmoideo y el keyhole suboccipital, con vistas a hacer un abordaje mínimamente invasivo en los 360 grados de la cabeza. Adentrándonos un poquito más y haciendo especificaciones a algunas lesiones de la base craneal, vamos a ver el meningioma del surco olfatorio, que generalmente tiene una triada diagnóstica de cefalea frontal, trastornos olfatorios e imagen extraaxial sobre la lámina cribosa del etmoide. Aquí vemos un ejemplo de un gran meningioma del surco olfatorio. Y la estrategia de tratamiento que seguimos en todos los casos con meningiomas del surco olfatorio es el abordaje endonasal endoscópico extendido transcribiforme. Cuando hacemos una resección total, lo que se le hace posteriormente es un seguimiento y si quedan restos tumorales menores de 3 centímetros, valoramos el keyhole endoscópico supraorbitario o la radiocirugía. Ya si es mayor de 3 centímetros, entonces valoramos siempre el keyhole supraorbitario como método de elección para la exéresis tumoral. Hay factores que están descritos en la literatura que nosotros los identificamos como factores de buen pronóstico, como son tamaño de la lesión entre 30 y 40 milímetros, mediales al punto medio del techo orbitario, la presencia de un manto cortical, el poco edema vasogénico asociado, el no encarcelamiento de estructuras vasculares, que no tenga grandes calcificaciones, que el crecimiento sea la cavidad nasal y que el paciente haya perdido la olfacción. Esta es una serie de meningiomas del surco olfatorio que operamos en nuestro servicio en un periodo de 5 años entre el 2010 y 2015, donde resalta la resección tumoral que logramos un Simpson 1 en 11 de los 12 pacientes para un 92% de resección. Y también resalta que la mayoría de estos pacientes tenían grandes tumores, pues tenían meningiomas mayores de 6 centímetros. Las consideraciones del abordaje endonasal endoscópico extendido transcribiforme lo publicamos en este artículo, con el cual después de hacer un análisis de la serie llegamos a las siguientes conclusiones. El abordaje endonasal endoscópico extendido transcribiforme es el ideal para el tratamiento de los meningiomas del surco olfatorio y para el éxito del mismo son determinantes el dominio y la experiencia de la técnica endoscópica. Los siguientes aspectos constituyen factores de buen pronóstico, pero no son factores limitantes del abordaje endoscópico. Tamaño entre 30 y 40 milímetros, medial al techo de la órbita, presencia del manto cortical, poco edema vasogénico, no encarcelamiento vascular, no grandes calcificaciones, crecimiento hacia la cavidad nasal y la pérdida de la olfacción. Estos son factores de buen pronóstico. El que no tiene estos factores no quiere decir que esté contraindicado el abordaje endonasal endoscópico transcribiforme. Cuando vemos los meningiomas del tubérculo celar, generalmente se presentan con una triada diagnóstica de cefalea retrocular, defecto visual campimétrico asimétrico e imagen que cabalga sobre el tubérculo celar. Esta es una imagen típica de un paciente con un meningioma del tubérculo celar y para la estrategia quirúrgica en estos casos es determinante la escala de Mayer y colaborador. Esta es una escala que tiene a su juicio el tamaño del tumor, el grado de invasión al canal óptico y la relación que tenga con las estructuras vasculares, en este caso con la arteria carótida.
pudiendo ser, en cuanto al tamaño del tumor, menos de 17 milímetros, porque es la distancia que generalmente hay entre ambos nervios ópticos, o mayores de 17 milímetros. Cuando hay invasión del canal óptico unilateral o bilateral, le da una puntuación, y cuando envuelve la carótida en menos de 180 grados o más de 180 grados, también le da otra evaluación. Vamos a ver que los pacientes con confirmación de meningioma del tubérculo por resonancia magnética y tienen una escala de Magil colaboradores grado 1, van directo a la radiocirugía. Sin embargo, si tiene una escala de Magil colaboradores 2, 3 y 4 y 5 y 6, se les ofrece el abordaje endonasal endoscópico extendido transplano transtubérculo, con la única diferencia que los grados 2, 3 y 4 de Magil colaboradores, el objetivo es una resección total de la lesión, mientras que si tiene una escala de Magil colaboradores grado 5 o 6, el objetivo es una resección parcial de la lesión, y después radiocirugía, un seguimiento. Esta es nuestra casuística del 2010 al 2020 de 31 pacientes, donde resalta que pudimos realizar un Simpson 1 en 29 pacientes de los 31 y un Simpson 2 en 2 pacientes de los 31. Esta es una imagen preoperatoria de un paciente con meningioma del tubérculo, y esta es la imagen postoperatoria. Como conclusiones del estudio de esta serie, podemos decir que el abordaje endonasal endoscópico extendido transplano transtubérculo es una técnica efectiva y segura para pacientes con meningioma del tubérculo cerebral que requieren tratamiento quirúrgico. Como técnica quirúrgica es una opción en pleno desarrollo que debe formar parte de la indumentaria del neurocirujano contemporáneo. Esta es una serie que está próxima a publicación, ya tenemos su aceptación en una revista internacional. En el caso de los cordomas del clivo, vemos que generalmente se presentan con una triada diagnóstica de cefalea suboccipital, toma del sexto nervio craneal e imagen que destruye el clivo. Aquí vemos un paciente con un cordoma del clivo. Generalmente la estrategia que seguimos ante un paciente con triada diagnóstica de cordoma del clivo y confirmación por imagen de resonancia magnética, vemos si la extensión de la lesión, si es puramente clival, le hacemos un abordaje endonasal endoscópico extendido al clivo. Si la extensión es con invasión al seno cavernoso, le hacemos abordaje endonasal endoscópico extendido al clivus y al seno cavernoso en su porción medial. Si crece con invasión a la fosa temporal, le hacemos abordaje endonasal endoscópico extendido al clivus más quijol endoscópico subtemporal. Y si tiene una invasión al ángulo pontocerebeloso, le hacemos un abordaje endonasal endoscópico extendido al clivus más un quijol retrosigmoideo. Lo ideal después del tratamiento quirúrgico en un paciente con un cordoma del clivo es el tratamiento radiante con protones, lo cual no tenemos disponible en nuestro centro, y por tanto le hacemos radioterapia de intensidad modulada o 3D conformada más un seguimiento clínico imagenológico. Esta es una imagen donde vemos un cordoma del clivo que se extiende al ángulo pontocerebeloso. Esta es la imagen quirúrgica donde podemos ver incluso ya la disección de la arteria carótida en el seno cavernoso en su porción medial y la imagen postoperatoria. Esta es una serie de pacientes que estudiamos del 2010 al 2015, una serie de 10 pacientes donde resalta que la resección tumoral macroscópica total se alcanzó en el 80% de los casos. Como conclusión, el abordaje endonasal endoscópico extendido al clivo y sus variantes de extensión realizadas por un equipo de experiencia constituye la opción quirúrgica excelente y prometedora que permite una resección quirúrgica radical en la mayoría de los casos con mínimas complicaciones y una elevada supervivencia libre de la enfermedad. En el caso de los meningiomas petroclivales, vamos a ver que tiene una triada diagnóstica de cefalea, toma del sexto nervio craneal e imagen retroclival que desplaza el tallo encefálico en forma de coma. Es importante tener en cuenta, en el caso de los meningiomas petroclivales, la escala de Simpson modificada para meningiomas petroclivales, donde independientemente de la resección tumoral, donde resalta el grado 1 y el grado 2 con una resección total y la coagulación de la dura, sobre todo en el grado 2, vemos que en el grado 3 y 4 lo que más se busca es la reexpansión total del tallo cerebral. En una serie de 14 pacientes que operamos en nuestro centro, vamos a ver que en la mayoría de estos logramos una resección amplia de la lesión y una reexpansión total del tallo cerebral.
La estrategia que seguimos en estos enfermos fue la siguiente. Si se presenta el paciente con hidrocefalia, le hacemos derivación ventrículo-peritoneal, lo cual incluso nos asegura el postoperatorio de la intervención quirúrgica por vía endoscópica. Si no tiene hidrocefalia, le hacemos abordaje endonasal endoscópico extendido al lápiz petroso. Si no quedan restos de la lesión, le volvemos a ofrecer la cirugía. En este caso, si hay crecimiento a la fosa temporal, le ofrecemos quijol subtemporal, y si hay crecimiento a la fosa posterior, le hacemos un quijol retrosigmoideo. Si nos quedan restos de lesión menores de 3 centímetros, entonces le ofrecemos directamente radiocirugía. Este es el análisis de la casuística, donde resalta que la resección tumoral mayor del 90% se obtuvo en 11 de los 14 pacientes, con una reexpansión completa del tallo cerebral en los 14 pacientes operados. Esto también fue publicado en una revista internacional. Y como conclusión, el abordaje endonasal endoscópico extendido al lápiz petroso como primera opción terapéutica para meningiomas petroclivales permite la resección tumoral de medial a lateral, teniendo en cuenta que uno de los factores más importantes es la expansión del tallo, con la consecuente descompresión del tallo cerebral y de elementos neurovasculares con una exéresis significativa y una morbilidad aceptable. En el caso de los meningiomas de la unión craneoespinal, vamos a ver que se presentan con una triada diagnóstica de cefalea suboccipital, toma de nervios craneales bajos y o defecto motor asimétrico e imagen que desplaza la unión bulbomedular. Al respecto, nosotros hicimos una publicación después de una serie de casos donde hicimos algunas consideraciones de este abordaje endoscópico, que son las siguientes. El abordaje endonasal endoscópico transodontoideo es una excelente opción para tratar tumores que ocupan la parte anterior y lateral del agujero magno. Tiene ventajas sobre los abordajes transorales debido a que no requiere incisión del paladar blando ni de la orofaringe, ni necesita traqueostomía previa a la cirugía. Tiene ventajas también sobre los abordajes transcraneales laterales extremos debido a que no requiere la disección de nervios craneales ni requiere tampoco la movilización de la arteria vertebral. Estos son otros artículos, sobre todo el protocolo de actuación de pacientes afectados con lesiones de la base del cráneo, el cual también fue publicado, así como otras publicaciones de serie de casos, sobre todo de la órbita, craneofaringioma. Posteriormente mi colega va a hacer una parte para los craneofaringiomas, así como otras lesiones que también se han ido estudiando y se han ido publicando. Esto es la historia de la cirugía endoscópica de base cráneo en nuestro centro. Del 2009 al 2015 hacíamos un promedio de operaciones por año. Ya del 2016 al 2019 hacemos alrededor de 134 operaciones por año, todas por vía endoscópica y con esta filosofía de trabajo. Nuestro centro ha sido certificado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía y ofrecemos entrenamiento a especialistas jóvenes con vistas a que se extienda el conocimiento respecto a los abordajes quirúrgicos endoscópicos a la base del cráneo, como proyecto general que se nombra Neurocirugía Endoscópica en los 360 grados de la cabeza, el cual ha sido multipremiado y obtuvo recientemente el premio de la Academia de Ciencias de Cuba en el 2018 al colectivo de neurocirugía dedicado a la cirugía mínimamente invasiva de base de cráneo. No podemos dejar de señalar que hemos tenido el apoyo de personalidades y de universidades extranjeras, las cuales han influido de manera determinante en el apoyo a estos tipos de cirugía, en este caso la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de Ohio, la Universidad de Nápoles en Italia, en los cuales hemos tenido entrenamientos, cursos y han sido siempre paradigmas a seguir en esta materia. Un poco que de salida, agradecer a mi familia que siempre nos espera después de estos avatares en la cirugía endoscópica de base cráneo, y por lo demás muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias, doctor profesor Omar Arbolay, por su brillante presentación. Queda entonces hecha la propuesta y la invitación del doctor a aquellos especialistas jóvenes que quieren poder formarse con el equipo del doctor, pueden contactarse con él entonces.
Excelente. Vamos ahora a continuar. Es el turno de presentarles al profesor Dr. Marlon Ortiz Machín. Su carrera ha estado dedicada a la cirugía endoscópica de hipófisis y base de cráneo. Es profesor asistente y profesor de entrenamiento de cirugía endoscópica de hipófisis y base de cráneo del Hospital Universitario Hermanos Ameijeras. Consta con 20 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y es investigador agregado. Bienvenido, doctor. Le vemos y le escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todos los internautas y un poco que dándole continuidad a la presentación del Hospital Hermanos Ameijeras sobre las estrategias de tratamiento de la cirugía de la base del cráneo, que ya vimos anteriormente cuáles son las estrategias que se realizan para diferentes tumores. Ahora vamos a especificar, vamos a profundizar en un tumor que es considerado un desafío, no solo para los neurocirujanos, sino también para los endocrinos, los imagenólogos, es decir, todos los que de alguna manera intervienen en el proceso de atención de los pacientes con un craneofaringioma. Es importante tener presente que los craneofaringiomas es uno de los problemas más desconcertantes que existen desde el surgimiento de la neurocirugía. Hay que tener en cuenta que Harvey Cushing hace más de 8 décadas describió este tumor como un tumor complejo que se localiza en la base del cráneo y decimos que es desconcertante porque histológicamente son tumores benignos, es decir, a los ojos del patólogo son lesiones que son benignas, sin embargo el comportamiento local es muy agresivo. Estos tumores tienen una gran capacidad de invasión, una gran capacidad de adherencia y básicamente producen un efecto invasivo en las regiones supracelar, específicamente en el contexto de la hipófisis, el tallo hipofisario, las cerebrales anteriores y sobre todo produce un efecto invasivo sobre el hipotálamo. Por lo tanto, es un tumor de elevada complejidad. El craneofaringioma es el tumor más frecuente de la región celar en niños, representando un 10% de los tumores cerebrales en la edad pediátrica. Tradicionalmente, la evaluación clínica e imagenológica preoperatoria ha sido compleja y el tratamiento más aceptado para los craneofaringiomas es aún controversial. Y decimos que es controversial porque existe dualidad de teorías en su tratamiento. Algunos plantean tratamientos más conservadores y otros plantean tratamientos más agresivos con el objetivo de lograr una menor morbilidad postoperatoria. En cuanto a la dualidad de las teorías sobre su origen, hay que tener presente que craneofaringiomas son tumores que crecen a partir de restos epiteliales del conducto craneofaríngeo o por metaplasia de las células de la adenopófisis. Es decir, son dos teorías de su origen diferentes. Uno por crecimiento de restos epiteliales y otro por metaplasia de células propias de la adenopófisis. Y es importante tener en cuenta que de acuerdo a su estroma del tejido conectivo, puede ser clasificado en adamantinomatosos, que de hecho son los más frecuentes, incluso en la edad pediátrica, específicamente entre 5 y 15 años, aunque se puede ver en la edad adulta entre 45 y 60 años. Sin embargo, los craneofaringiomas papilares son más frecuentes en la edad adulta. De forma general, los craneofaringiomas adamantinomatosos son más frecuentes que los craneofaringiomas papilares. Ahora bien, estudios recientes reconocen que craneofaringiomas papilares y adamantinomatosos tienen un origen genético diferente. El craneofaringioma papilar se produce por mutaciones a nivel de gen BRAF. Esta mutación está relacionada con la enzima MAP quinasa y todo el mecanismo molecular que desencadena. Sin embargo, los craneofaringiomas adamantinomatosos está relacionada con el gen CTNNB1, el cual codifica para la beta-catenina, que es una proteína que es imprescindible en muchos procesos moleculares dentro de la célula. Por lo tanto, alteraciones en genes diferentes producen al craneofaringioma papilar y al craneofaringioma adamantinomatoso. Se han descrito formas mixtas de craneofaringioma, que no es lo más frecuente, pero también se ha descrito en la literatura. Es importante tener presente que los craneofaringiomas, más que un tumor con su efecto de masa, debe ser considerado una enfermedad molecular compleja. Es decir, hay muchos mecanismos moleculares que están relacionados con este tipo de tumor. Específicamente, hablando de los mecanismos fisiopatogénicos, se encuentra la proliferación celular, la anaplasia celular,
la neoangiogénesis y la invasividad. Por supuesto, la elusión del sistema inmune de origen embrionario. Recalco el tema de invasividad porque este tumor, en el contexto hipotalámico hipofisario, tiene un desarrollo y un crecimiento peculiar. Hay que tener en cuenta que existen una serie de enzimas llamadas catexinas, donde la catexina K es, cuando está elevada, es una enzima metaloproteinasa que es capaz de, incluso en el hueso, eroder el hueso, de manera que produce un daño en las estructuras adyacentes, es decir, en el contexto de la hipófisis, el hipotálamo, que es un daño que es progresivo e irreversible. Por otro lado, presenta alteraciones en la fascina 1, que es una proteína también relacionada con el complejo que les expliqué anteriormente, la beta-catenina, y que la fascina 1 tiene que ver con el citoesqueleto del crenofaringioma, es decir, existe un aumento de la fascina 1 y una disminución de las caderinas. Las caderinas son proteínas de adhesión, como están disminuidas, este tumor tiene una capacidad de movilidad superior, por lo tanto, esto hace que sean más invasivos y que puedan invadir las estructuras adyacentes. Desde el punto de vista clínico, los crenofangiomas dependen, ¿no?, su clínica de la localización específica y el tamaño, pero de forma general se caracterizan por un síndrome endocrino metabólico, específicamente el hipopituitarismo y la diabetes insípida, un síndrome visual, ya sea una atrofia óptica, una hemianopsia bitemporal, y un síndrome de hipertensión intracraneal cuando se presentan con hidrocefalia, además del síndrome neuropsicológico propio de aquellos tumores que tienen un crecimiento grande e invaden el hipotálamo. Existe una triada diagnóstica autóctona de nuestro servicio y que se caracteriza por la hemianopsia bitemporal, el hipopituitarismo progresivo y la lesión supracelular de intensidad mixta. Es decir, una triada diagnóstica que incluye elementos clínicos y el elemento imagenológico de la lesión supracelular de intensidad mixta. En cuanto a la conducta, podemos decir que existen dos variantes. En primer lugar, las cirugías parciales o limitadas, y en segundo lugar, las cirugías más amplias o radicales. Las cirugías parciales o limitadas tienen menor riesgo, pero tienen un menor intervalo libre de la enfermedad. Por otro lado, las cirugías amplias o radicales se caracterizan por un postoperatorio más riesgoso, más demandante y por tanto un postoperatorio más complicado. Esto hace que el intervalo libre de la enfermedad, si se logra poder quitar la lesión, es mucho mayor. Por lo tanto, son teorías quirúrgicas, filosofías quirúrgicas que existen y que están en plena vigencia. En cuanto a la radiocirugía, los estudios actuales demuestran que la radiocirugía no es la opción ideal como primera opción en el tratamiento de los crenofangiomas. La radiocirugía tiene un valor en los restos tumorales y en las recidivas tumorales. Estas son publicaciones y trabajos que hablan acerca de la conducta. Algunos apoyan las estrategias más conservadoras y otros apoyan las estrategias más agresivas. Ahora bien, ¿cómo poder realizar una cirugía efectiva con un menor grado de movilidad? Bueno, evidentemente, la única manera de poder hacer esto es con una estrategia quirúrgica interdisciplinaria. Es importante en esta estrategia interdisciplinaria que existen etapas donde no solo participa el neurocirujano, sino participan neuropsicólogos, el neurointensivista, el imagenólogo, el endocrino, es decir, varias especialidades trabajando en función de un mismo objetivo. Existe una primera etapa que es la etapa preoperatoria, donde los objetivos es determinar el estatus clínico e imagenológico preoperatorio e iniciar de inmediato un tratamiento neuroprotector y hormonal sustitutivo. Esta etapa 1, a su vez, se divide en una evaluación clínica minuciosa, una evaluación imagenológica y un tratamiento, como lo había dicho anteriormente, de compensación, con el objetivo de que el paciente llegue a la cirugía en el mejor estado posible. La etapa 2 transoperatoria tiene como objetivo realizar una cirugía particularizada, lo más radical posible. Es importante que para realizar esta cirugía el abordaje quirúrgico tiene que ser directo y personalizado y tiene que existir una reparación de la base craneal bien profunda. En la etapa 3, que es la etapa postoperatoria y de seguimiento, los objetivos es lograr un intervalo libre de la enfermedad con una estabilización neurológica, endocrina y psicológica. Para esto se necesitan evaluaciones clínicas, imagenológicas, de seguimiento, valoración de terapias adyuvantes de ser necesario. En este caso, la radiocirugía. Sí, la radiocirugía en nuestra estrategia entra a jugar un papel importante con los restos de lesiones, y lo vamos a ver más adelante, o de las recidivas tumorales. Ahora bien, en la estrategia hay una premisa que es, a nuestro juicio, determinante. Los pacientes con hidrocefalia previo
se le realiza una derivación ventrículo-peritoneal con asistencia endoscópica, y esto es importante porque no se puede hacer cirugía de la base del cráneo con hidrocefalia previa. Dentro de esta estrategia vamos a hacer algunas precisiones que a nuestro juicio son fundamentales. Desde el punto de vista de la evaluación clínica preoperatoria, nosotros proponemos la utilización de la escala de Elliott. Esta escala utiliza varios parámetros y le da un puntaje al estatus neurológico, visual, pituitario, hipotalámico y educacional. De esta forma, esta escala permite darle una puntuación preoperatoria a los pacientes y ya de antemano conocer cuál es el estado clínico. Otra precisión que queremos hacer es en cuanto a la clasificación de Puget, la cual describe 3 grados en el grado imagenológico de invasión al hipotálamo. El grado 0 es cuando el tumor no invade el hipotálamo, el grado 1 cuando lo desplaza pero no lo infiltra, y el grado 2 cuando ya infiltra el hipotálamo. Esto es importante en la evaluación preoperatoria. Por otro lado está la clasificación de Kazan y colaboradores del 2008, donde el craniofaringioma se clasifica en tipo 1 cuando está por delante del tallo hipofisario, es decir, esta clasificación está en relación con el tallo de la hipófisis. El tipo 2 es el infundibular, es decir, que crece en el mismo tallo hipofisario. El tipo 3, el retroinfundibular. Y finalmente el tipo 4, que se encuentra un crecimiento aislado en el tercer ventrículo. Esta es una publicación que realiza una serie de precisiones con respecto a la adherencia. En las últimas décadas se ha trabajado mucho en la invasividad, en la adherencia que produce este tipo de tumor. Y esta clasificación describe algunos patrones de adherencia del tumor a las estructuras circundantes. Está el patrón suave, el patrón apretado, el fusionado y el de reemplazo. Es decir, en dependencia del tipo de patrón que tenga este tumor con las estructuras adyacentes, así será la evolución postoperatoria. Existe una relación directa entre estas variables. Por lo tanto, estas precisiones anteriores nos permiten detallar el estatus clínico del paciente con craniofaringioma y el estatus imagenológico, lo cual permite realizar una técnica endoscópica personalizada. Con respecto a la técnica endoscópica que nosotros realizamos acá como parte de nuestra estrategia, esta es una publicación que lo demuestra, que es los matices del abordaje endonasal endoscópico. En esta publicación, en primer lugar, se describe que el abordaje ideal para el tratamiento de los craniofaringiomas es el transplano transtubérculo, es decir, abordaje endonasal endoscópico extendido, transplano transtubérculo. Este abordaje contempla una osteotomía trapezoidal, como les mostramos acá, donde se define lo que llamamos complejo trianatómico. Es decir, para poder realizar la exéresis de este tumor a través del abordaje que proponemos, es importante realizar una apertura trapezoidal en la base del cráneo, donde se evidencia el complejo inferior, que es llamado túbero hipoficial, el complejo medio, que es el complejo quiasmático, y el complejo superior, que es el complejo cerebral anterior. Entre esos complejos se van a establecer corredores, específicamente el corredor infraquiasmático y el corredor supraquiasmático. ¿Qué pasa? Estos complejos son complejos fijos, con una anatomía, con características diferentes. El único complejo que puede ser móvil en determinados momentos es el complejo inferior, y es cuando realizamos una transposición de la glándula hipofisaria. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr exponer este complejo trianatómico? Aquí les mostramos en un video cómo se realiza la osteotomía trapezoidal, y fíjense ustedes cómo aquí encontramos la proyección de la glándula hipofisaria, aquí la proyección del tubérculo cerebral, y por acá estaría el plano esfenoidal. La apertura dural la hacemos en 2 puntos, tratando de poder coagular el seno coronal y así evitar un sangrado transoperatorio profuso. Aquí podemos ver cómo realizamos coagulación del seno coronal y posteriormente la apertura del mismo con vistas a identificar el complejo inferior, el complejo medio, y por acá, detrás del aracnoide, se encuentran las cerebrales anteriores y por tanto el complejo superior. La estrategia que nosotros proponemos y que realizamos en nuestro servicio, en primer lugar, tiene presente si el paciente viene con hidrocefalia o sin hidrocefalia. Si el paciente acude con hidrocefalia, le realizamos una derivación, como le habíamos dicho anteriormente, una derivación ventrículo-peritoneal endoscópica, así con precisiones, una derivación que esté en óptima posición, el catéter ventricular. Si no existe hidrocefalia, entonces evaluamos si el craniofaringioma es preinfundibular, le realizamos un abordaje endonasal endoscópico extendido, transplano transtubérculo. Si el craniofaringioma es infundibular, le realizamos el mismo abordaje, pero extendemos un poco más a la silla turca todo el abordaje con vistas a
permitir una acción o un abordaje más de caudal a rostral. En el caso del crenofaringioma retroinfundibular es necesario, además del abordaje transplano transtubérculo, realizar el abordaje transdorso celular, es decir, drilear el dorso de la ciática con vistas a transponer la glándula y poder acceder al contenido tumoral que se encuentra por detrás de la glándula hipoficial. Después de realizada la cirugía, si el resto es menor de 3 centímetros, proponemos radiocirugía, y si el resto es mayor de 3 centímetros, proponemos una reintervención quirúrgica, ya sea por viendo nasal endoscópica o por alguna estrategia keyhole, ya sea un keyhole pterional o un keyhole transciliar. Aquí les mostramos en el siguiente video cómo realizamos la derivación ventrículo-peritoneal. Ya les digo, para nosotros es muy importante colocar un catéter óptimo antes de realizar la exéresis del tumor en el caso de los pacientes que tengan hidrocefalia. En primer lugar, canalizamos el ventrículo, después con el sistema de endoscopio ventricular, el sistema DEC, seguimos el catéter hasta acceder al atrio ventricular. Aquí vemos el plexo coroides, vemos el cuerno frontal y bajo visualización endoscópica vamos desplazando el catéter y lo vamos colocando a 1 centímetro por delante del agujero de Monro. Esto permite que la parte fenestrada del catéter no esté en contacto con el plexo coroide, que es la causa fundamental de disfunción de los sistemas derivativos en su extremo craneal. Posteriormente exploramos todo el sistema ventricular y hacemos todas las maniobras de hemostasis. En la planeación preoperatoria, si el tumor es tipo 1 o preinfundibular, aquí tenemos la imagen, nos estamos refiriendo a que la parte sólida del tumor se encuentra por delante del tallo hipofisario. Por lo tanto, en la estrategia que anteriormente describimos, realizamos un abordaje endonasal endoscópico extendido, transplano transtubérculo. Aquí podemos ver que el tumor se encuentra en el espacio supracelular y que incluso existe una parte quística que se encuentra hacia la cisterna interpeduncular. Sin embargo, cuando decimos que es preinfundibular es porque la parte sólida del tumor, que en definitiva es la que desencadena los mecanismos fisiopatogénicos, se encuentra por delante del tallo hipofisario. Aquí, realizando la osteotomía en la base craneal trapezoidal, donde los puntos más cercanos son los recesos óptico-carotidio mediales. Posteriormente, exponemos la glándula hipofisaria, es decir, la cara anterior de la hipófisis, y en la estrategia de disección abrimos el diafragma de la ciática para posteriormente identificar la emergencia del tallo hipofisario. Aquí lo pueden apreciar, como se puede ver en esta maniobra, el tallo hipofisario. Esto permitiría respetar la mayor cantidad de fibras del tallo hipofisario con vistas a evitar la diabetes insípida, que es la complicación más frecuente que existe en este tipo de cirugía. Posteriormente se realiza una disección en lo que es el espacio supracelular. Fíjense ustedes que este tumor mantiene bandas de adherencia con el quiasma óptico. Aquí estamos haciendo un abordaje infraquiasmático. Fíjense ustedes, entre el complejo inferior y el complejo medio se está evacuando el componente quístico, como le habíamos dicho, ocupaba la parte posterior del tumor y la parte sólida se encontraba anteriormente. Se realizan las maniobras de disección separándolo con tijera y con instrumentos filosos de todas las estructuras adyacentes, y posteriormente vamos realizando cuidadosamente la exéresis tumoral. Aquí podemos apreciar que una vez que se realiza la exéresis tumoral podemos ver todo el espacio de la fosa posterior, es decir, podemos ver acá la cisterna interpeduncular. Aquí vemos el top de la basilar, la cerebral posterior, incluso la cerebelosa superior un poco más abajo. Vamos a ver la comunicante posterior, el piso del tercer ventrículo, que en este caso fue respetado. Esta es la zona donde se realizan normalmente las fenestraciones del piso del tercer ventrículo. Aquí lo estamos viendo desde una perspectiva inferior. Incluso se pueden apreciar todas las arterias perforantes con excelente visualización endoscópica. Aquí podemos ver una inspección final, incluso aquí podemos ver la comunicante posterior, el tercer nervio craneal, en una excelente visualización de la cisterna interpeduncular. Y esta es la imagen postoperatoria. Ahora bien, si el tumor, como ya les decía, es infundibular, es decir, la parte sólida está en íntima relación con el tallo hipofisario, es decir, envuelve el tallo hipofisario, el abordaje es extendido, trasplano transtubérculo, pero se retira un poco más
la silla turca, es decir, el piso de la silla turca. Este es un ejemplo de un paciente con una lesión, un cranofaringioma infundibular. Fíjense ustedes que la parte sólida está en íntima relación con el tallo hipofisario. De hecho, no se aprecia el tallo hipofisario. Igualmente realizamos el abordaje transplano-transtubérculo, como lo habíamos mencionado. Lo que acá se expone más la región de la celda hipofisaria, es decir, de la silla turca. Se realiza la apertura dural, igualmente como lo habíamos comentado. Y fíjense ustedes que una vez que se abre el diafragma de la glándula hipofisaria, se observa el espacio infraquiasmático, el tumor, y el tallo hipofisario no puede ser visualizado porque el tallo forma parte o está involucrado por el tumor. Por lo tanto, la diabetes insípida es la complicación más frecuente cuando el tumor es infundibular. Como estrategia, realizamos incisiones verticales longitudinalmente donde la proyección del tallo hipofisario con vistas a preservar algunas fibras del mismo y por tanto evitar la diabetes insípida. Como les decía, es la complicación más frecuente, la diabetes insípida permanente. Realizamos el debulking tumoral y posteriormente las maniobras de disección hasta retirar toda la lesión. Fíjense ustedes que la excelente visualización que proporciona el abordaje endoscópico nos permite realizar una exéresis lo más radical posible. Es una exéresis que cuando la clasificamos, la mayoría de los pacientes podemos realizar una exéresis total de la lesión tumoral. En este caso, el tumor invadía lo que es el piso del tercer ventrículo, por tanto en la exéresis tumoral se produce una apertura del tercer ventrículo. Aquí vemos el acueducto de Silvio, aquí vemos los tálamos, el adesio intertalámico, los agujeros de Morrow, incluso el plexo coroideo. Es decir, estamos viendo el tercer ventrículo desde una perspectiva inferior. Aquí se encuentra un hipotálamo, el otro con sus elementos petequiales. Por lo tanto, es de esperar en la evolución clínica de este paciente que existan signos hipotalámicos. Ahora bien, el caso es el retroinfundibular, el tumor, es decir, la parte sólida de encontrarse por detrás del tallo hipofisario. Bueno, aquí tenemos la imagen. Aquí proponemos realizar un abordaje extendido, transplano-transtubérculo, igualmente. Y fíjense ustedes que en este abordaje, lo primero es que cuando abrimos el espacio trapezoidal de la osteotomía, nos encontramos el quiasma óptico, nos encontramos la glándula hipofisaria y el tallo hipofisario y no vemos el tumor. Realmente el tumor se encuentra en una posición posterior a lo que es el tallo hipofisario. Por lo tanto, es necesario en primer lugar exponer el complejo trianatómico como lo habíamos comentado y tratar de drilear toda la silla turca con vistas a transponer la hipófisis y poder acceder al contenido posterior. Fíjense ustedes que les comentaba que el complejo inferior es el complejo que evidentemente puede ser móvil y que permite transponerse y por tanto acceder al tumor. Fíjense ustedes, el tallo de la hipófisis acá y el tumor se encuentra por detrás. Por lo tanto, decidimos aumentar la osteotomía, retirar toda la parte ósea que ocupa lo que es la hipófisis y tratar de desinsertar la glándula hipofisaria de sus ligamentos suspensorios en su celda hipofisaria y posteriormente elevar o transponer la glándula. En este caso, aquí estamos haciendo la transposición de la misma con vistas a colocarla en el espacio quiasmático, es decir, en la cisterna quiasmática. Una vez que se eleva esta glándula y se transpone, podemos realizar la exéresis del tumor. Fíjense ustedes el corredor que nos ofrece y por tanto nos permite retirar el tumor, como estamos viendo acá, el contenido sólido del tumor, como vemos aquí en la imagen. La transposición de la glándula nos permite, fíjense ustedes, acceder desde una perspectiva excelente al espacio de la cisterna interpeduncular. Aquí vemos. Y posteriormente se puede recolocar la hipófisis en su posición original. No siempre hay que hacer una transposición superior de la hipófisis. En otras ocasiones, cuando el tumor es retroinfundibular, realizando una apertura bien amplia de la silla turca, se puede lateralizar la hipófisis y el tallo hipofisario y por su corredor lateral, su espacio infraquiasmático lateral al tallo hipofisario, se puede acceder a la lesión tumoral. Es decir, que no siempre hay que hacer una transposición superior de la glándula hipofisaria. El éxito de la cirugía depende de un balance armónico entre el abordaje, la exéresis y la reparación. Importante la reparación quirúrgica porque si la reparación no es efectiva, entonces vamos a presentar una serie de complicaciones como la fístula de líquido cefalorraquídeo
y que puede desencadenar una cascada a su vez de complicaciones como la meningitis, la hidrocefalia y llevar al desenlace de la vida del paciente. En esta publicación mostramos algunos resultados en 37 pacientes operados de craniofaringioma en el año 2014 y podemos ver el comportamiento epidemiológico, el comportamiento clínico, donde la diabetes insípida fue la complicación más frecuente. Esta otra publicación del año 2017 muestra un comportamiento ya dividido por los estatus visual, pituitario, hipotalámico y neurológico una vez realizado el abordaje endonasal endoscópico extendido. El estatus visual mejora de manera considerable después de la intervención quirúrgica, el estatus neurológico también mejora, sin embargo el estatus hipotalámico y el estatus pituitario se mantienen igual o empeoran después de la intervención quirúrgica. Sin embargo, una vez que uno retira el tumor, hace que la enfermedad que está en continua actividad se estabilice, es decir, empeora el estatus hipotalámico, pero se logra estabilizar en el tiempo. A diferencia de cuando realizamos una cirugía no radical, una cirugía parcial, como es la colocación de reservorio, como es la colocación de agentes intraquísticos, etcétera, que no elimina el tumor, sino disminuye el efecto compresivo, pero los elementos invasivos del tumor no son eliminados. Aquí podemos ver algunos elementos, pueden ver que en 92% se logra una remoción total del tumor en esta serie que presentamos en el año 2012 y queríamos enfatizar en algo llamativo que es el comportamiento clínico postoperatorio. Si partimos de un punto inicial, podemos ver que después de realizar el abordaje quirúrgico, los primeros 3 días el paciente presenta una evolución clínica bastante favorable, es decir, lo que llamamos calma traidora. ¿Por qué? Porque a partir del tercer día y con su pico máximo en el día 10 aparece un momento de tormenta clínica donde aparecen trastornos de la temperatura, trastornos autonómicos, se manifiesta y se potencia la diabetes insípida con todos los elementos que origina ella desde el punto de vista de los electrolitos. Esta fase es importante predecirla y es importante trabajarla de manera interdisciplinaria. A partir del día 10 empieza a disminuir estos síntomas y se logra una recuperación relativa hasta una estabilidad clínica. Y fíjense ustedes que el punto de estabilidad clínica es diferente al punto inicial. Hay pacientes que pueden quedar incluso con una diabetes insípida permanente, pueden quedar con trastorno de la temperatura, es decir, pueden tener incluso 37 grados como temperatura basal. Sin embargo, el paciente con esta filosofía de tratamiento el tumor ha sido eliminado, por lo tanto es una estabilidad clínica en un punto diferente, pero evidentemente la exéresis tumoral ha sido total. En esta publicación muy reciente del año 2020 hacemos algunas consideraciones sobre la fístula del líquido cefalorraquídeo, porque nos hemos dado cuenta que en los tumores de la base craneal el craniofaringioma es uno de los que más origina fístulas de líquido cefalorraquídeo, independientemente de la reparación tan exhaustiva en la base del cráneo. Aquí en esta presentación hablamos un poco de las leyes hidrodinámicas, es decir, si el abordaje quirúrgico, como hacemos una cirugía endonasal endoscópica, el abordaje quirúrgico es de inferior a superior, por lo tanto, lo primero que se accede es el espacio cisternal, que sería la cisterna supracelular donde crece el tumor. Ahora, en dependencia del tamaño tumoral, de la adherencia tumoral y de otras variables, durante la exéresis quirúrgica se puede abrir el espacio ventricular, es decir, el espacio del tercer ventrículo. Aquí les estoy mostrando los 2 agujeros de Monro, el tercer ventrículo y el espacio cisternal. Cuando esto ocurre, se crea entonces un espacio que se llama espacio cisterno-ventricular. Por lo tanto, es un espacio que no está ajeno a las leyes hidrodinámicas, es decir, el líquido en el cerebro se encuentra en movimiento. Por lo tanto, las leyes hidrodinámicas, como la ley de Bernoulli, puede ser aplicada y eso está descrito en la publicación anterior. Algunos resultados les comento, y es que este compartimento cisterno-ventricular tiene muchas más posibilidades de desarrollar estos pacientes fístulas de líquido cefalorraquídeo que cuando la cirugía se queda en un plano cisternal, con significación estadística. Ahora bien, el origen de un compartimento cisterno-ventricular a su vez va a depender del tamaño tumoral, del grado de invasión hipotalámica y del grado de adherencia. Es por eso que de antemano, es decir, antes de realizar la cirugía, es importante evaluar estas variables y predecir las posibles complicaciones. Aquí les estoy mostrando una gráfica de Kaplan-Meier donde se compara el tiempo, la supervivencia libre de enfermedad de acuerdo a la exéresis tumoral. Los pacientes con una exéresis tumoral total, fíjense ustedes que
con 8 años de seguimiento, casi un 90% de los casos se encontraban libres de enfermedad, o sea, vivos y libres de enfermedad. Sin embargo, fíjense ustedes en la curva verde, cómo los pacientes ya al 6.º año se encontraban en el grupo fallecido o se encontraban con una recidiva de la enfermedad. Por lo tanto, en los 2 primeros años, cuando la cirugía es parcial, conservadora, vemos ventajas con respecto al esclerosis total. Sin embargo, con el paso del tiempo vemos una diferencia significativa en cuanto a la esclerosis tumoral. Por tanto, la esclerosis tumoral es una variable importante en el tratamiento de los craneofaringiomas y, a nuestro juicio, siguiendo una estrategia interdisciplinaria, puede ser controlada. Es importante tener en cuenta que esta filosofía no solo se ha desarrollado acá en La Habana, en Cuba, sino también se ha extendido a otras tierras, como en el caso de Nicaragua, donde se realizaron la cirugía de base de cráneo para tumores hipofisarios, es decir, craneofaringiomas. Fíjense ustedes, aquí les estamos mostrando algunas imágenes de pacientes, incluso con craneofaringiomas gigantes, donde se pudo realizar a través de abordajes endonasales endoscópicos extendidos la esclerosis de los mismos. Aquí mostramos las imágenes postoperatorias y otro tipo de ejemplo. Es importante tener en cuenta que nuestro servicio cuenta con una escuela de cirugía hipofisaria y de cirugía de tumores de base de cráneo, y en este caso los craneofaringiomas. Esta escuela ha estado influenciada por los mejores centros internacionales de cirugía de base de cráneo endoscópico, es decir, en Estados Unidos, en Italia, en Nápoles, y con los doctores que les presentamos acá, que son colegas de trabajo y que cooperan con nuestro desarrollo. Por acá, en el Congreso Endo Barcelona 2018, con el doctor Amin Kazan, máximo exponente en esta cirugía endoscópica, quien dijo que la anatomía es la clave. Ella nos indica qué ruta quirúrgica seleccionar. Acá les muestro una diapositiva donde demuestra que el tratamiento de los craneofaringiomas es difícil, necesita un trabajo arduo, pero la única manera de poder recoger los frutos es así, con el trabajo, con el ahínco diario ante estos pacientes. Por lo demás, muchas gracias. Estas son unas fotos de mi familia y bueno, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en la ronda de preguntas en el webinar. Muchas gracias. Fantástica presentación que hemos visto del doctor Marlon. Le agradecemos, doctor, y les invito a que nos sigan enviando preguntas. Esas preguntas serán respondidas ahora mismo, luego de la presentación del siguiente panelista. Ya hemos recibido muchas, les invito a que nos sigan enviando las preguntas para luego la ronda con los profesores. Bueno, vamos a continuar. Para mí es un placer presentar a el doctor Keith Brito. Él es médico, radiooncólogo, director médico del Centro Cirro de Panamá, de Ciudad de Panamá, presidente de la Asociación Nacional del Cáncer de Panamá, ANSEC, profesor asociado del Instituto Oncológico Nacional y es pionero con vasta experiencia en radiocirugía en Centroamérica. El doctor, entre otras actividades de impacto y acción social, es miembro del Plan Cáncer de Panamá y proponente del proyecto de telemedicina oncológica ION-ANSEC. El doctor está siempre muy involucrado en acciones sociales y eso le honra, doctor. Bueno, le voy a dar entonces la bienvenida, le escuchamos atentos y a la vuelta recopilamos preguntas. Muy buenas tardes a todos y gracias por esta amable invitación a esta Inter-Oncology Webinar Series. En el día de hoy me es muy grato compartir este seminario con los colegas de Cuba, neurocirujanos, en el tema tan importante que es tumores base de cráneo, específicamente el craneofaringiomas, en este caso desde el punto de vista del radiooncólogo. Los craneofaringiomas, sabemos, como nos lo han dicho anteriormente, son estos tumores congénitos que se originan en esa parte dentro del cerebro y también la faringe, que es donde están los restos de la bolsa de Rathke y suelen aparecer pues justo por encima de la glándula pituitaria. Estos tumores son muy importantes porque al presentarse de una manera agresiva o tener un curso agresivo pueden tener un acortamiento de la esperanza de vida o ser muy agresivos con morbilidad. Dicho esto, es importante saber que los craneofaringiomas para nosotros
no son tan infrecuentes. Lo vamos a ver de múltiples estilos de histológicos y en diferentes picos de edades. Por ejemplo, hasta un 5% de ellos pueden ser tumores intracraneales, otros pueden ser tumores supracelares. Los papilares se presentan más en los adultos, en un pico de 40 a 55 años, y los adamantinomatosos entre niños, un pico entre los 5 y 15 años, y los adultos ya otra vez entre los 40 y 55 años. Entonces, vamos a ver que la peculiaridad es que tienen una variación o una variabilidad entre la presentación con los que nos llegan estos pacientes a la clínica. Y eso va desde síndromes claramente endocrinos, que principalmente sea de niños, o hasta disturbios a nivel visual, desórdenes hipotalámicos, fallas en la memoria o deficiencias, usualmente ya en pacientes más adultos, trastornos mentales variados, o también hasta hidrocéfalo, que es por causas compresivas. Dicho esto, sabemos que de alguna manera van a provocar síndromes importantes endocrinos, solamente en la hormona del crecimiento, en un gran porcentaje, hasta el 82%. Puede haber inclusive retrasos en la pubertad. De igual manera, puede provocarse, o se ha visto, antes de una cirugía, diabetes insípida hasta un 35%, impotencia en hombres, e inclusive un gran porcentaje de hiperprolactinemia o amenorreas también en las mujeres, que esto es importante. Entonces, no solamente esto, sino que en la clínica podemos ver defectos en campos visuales o en la agudeza visual, principalmente con una hemenopsia bitemporal u homónima, y de igual manera el desplazamiento del quiasma puede dar como consecuencia un problema de disminución de la agudeza visual, que es lo que frecuentemente vemos. Siguiente. No tan infrecuente es la hidrocefalia, pero principalmente en niños que en adultos. Siguiente. Entonces, esta parte introductoria, podemos decir que en la evaluación multidisciplinaria inicial que hacemos con estos pacientes, vamos a definir claramente dónde está esa lesión. Si la lesión es prequiasmal, retroquiasmal o intracelular, es importante, ya que los prequiasmales principalmente se convierten en un problema para el aparato visual. Detrás del quiasmas hacen síntomas compresivos, como ustedes saben, causando pues obstrucciones e hidrocefalia, e intracelares pues más de tipo compresivo del tallo pituitario o en la región hipotalámica. Esto quiere decir que para nosotros es muy importante la imagen y el conocimiento bien de la estructura para definir los parámetros de manejo y de tratamiento. Y esto lo vemos en conjunto muchas veces con los médicos, con el grupo de neurocirugía. De la posición anatómica, toda la evaluación física del tumor con respecto a sus estructuras vecinas es lo más importante antes de hacer un abordaje. Y obviamente, pues, definir con los neuroradiólogos también el diagnóstico preciso, y esto lo puede dar un poquito la presencia de calcificaciones, sobre todo aquellos tumores que los muestran, que son los adamantinomatosos. Entonces, usualmente se comportan radiológicamente con un componente quístico, un componente sólido, y esto claramente se define por resonancia magnética en el grupo multidisciplinario. Es importante para nosotros porque en la parte quística, cuando hay pacientes que son irradiables, la parte quística la tomamos en cuenta dentro del campo de tratamiento. Siguiente. Por eso, entrando ya un poquito más al tema del tratamiento multidisciplinar o el abordaje inicial, vemos que claramente el estándar de manejo es la cirugía con sus indicaciones. La cirugía de tipo radical o la cirugía previamente acordada de tipo incompleta, parcial, seguido probablemente o complementado con la radioterapia adyuvante, que obviamente va a reducir el riesgo de comorbilidades. Entonces, existen dos formas de tratamiento, como decíamos. La cirugía radical en un paciente operable sin complicaciones va a tener un menor porcentaje de recurrencias, y esto es claramente evidenciable. Sin embargo, estos tumores pueden tender a recidivar, y una segunda cirugía siempre van a ser más complicadas, o unas tercera o cuarta cirugías pueden ser un poco complicadas, y eso ya lo hemos visto con los colegas que nos preceden. La cirugía incompleta o la cirugía parcial
por otro lado, puede tener un mejor control tumoral si se da con el uso subsiguiente o adyuvante con la radioterapia de todas sus formas. Hay inclusive determinado un menor riesgo o incidencia de trastornos o déficit endocrinos subsecuentes y obviamente una menor insuficiencia hipotalámica también y discapacidad severa de los pacientes. Vamos a ver algunos detalles de esto. Con respecto a la radioterapia, existen papers, existe literatura que claramente evidencian que el añadirlo puede aumentar hasta un 38, un 70% o más de control, o sea, de supervivencia libre de recurrencias en estos pacientes. El tema, si la radioterapia es inmediata o postergada o en expectancia o en observación, el paciente también está estudiado o también se ha descifrado. Ahorita vamos a ver unas de esas. Y la radioterapia hoy en día, como ustedes saben, existen desde tratamientos 2D hasta mucho más sofisticados como los protones, pasando por radioterapia en 3D, radioterapia con intensidad modular, radioterapia estereotáxica, radiocirugía. Por lo tanto, vamos a ver algunas de estas implicaciones. Y también no dejar por fuera, sin mencionarlo, lo que en algún momento se hacía, de pronto todavía en algunas partes se hace, que es la instilación, ¿okay? A través de del quiste de partículas radiactivas de emisión beta. Ejemplo de ellos tenemos el itrium 90, el oro 198 y el fósforo 32. Han existido estudios que demuestran que tienen algunos efectos considerables. En algunos de los escenarios que se utilizaba era precisamente para dar paso a la espera de un tratamiento definitivo, ya sea una cirugía o una radioterapia, sobre todo en pacientes jóvenes, o sea, para retardar el tratamiento. Sin embargo, ya vemos que se han descrito algunos ejemplos indeseables, como el síndrome de Moya-Moya o algunos otros. Síndrome de Moya-Moya siendo un déficit a nivel desde las arterias carótidas hasta el polígono de Willis, con compresión de arterias, que es importante. Y eso lo podía causar la instilación de las partículas radiactivas. La siguiente, entonces vamos a ver, la siguiente gráfica, que los estudios han demostrado que inclusive con terapias o tratamientos que han sido con terapias con radiación de menor tecnología, o sea, estudios más antiguos, ven que la progresión libre de enfermedad o supervivencia se ha visto a 5 y 10 años, ha sido impactada favorablemente en el escenario adyuvante. Y eso lo podemos ver en múltiples estudios, inclusive hasta el 2005, en porcentajes que varían por encima de la mayoría de 70, 80 y hasta 90% de control a los 10 años con esta tecnología. La siguiente, vamos a poder ver que hoy en día existen plataformas tecnológicas modernas de aplicación de la radioterapia con mayor conformabilidad de las dosis. Y esto lo conocemos en todos los papers recientes y los estudios llevados a cabo. Sin embargo, faltan muchos años para tener la experiencia de 10, 15, 20 años más en esto. Pero vale la pena resaltar que hoy en día la reducción de los efectos adversos es sumamente importante. Por lo tanto, existe también la radioterapia estereotáxica. La radioterapia estereotáxica es aquella que logra colocar alta dosis o nube de dosis dentro de ese tumor, liberando de dosis altas a los tejidos blandos, tejidos críticos que están alrededor. Y eso puede ser de una o varias dosis sobre el tumor. Es por eso que en nuevos estudios, en la última década o década y media, ya demuestran mayor control de este tumor, de este tipo de tumores en el escenario adyuvante, por supuesto, a 5 y 10 años, donde estamos llevando a estos pacientes a tener hasta casi 100% de control en 10 años de estos tumores. Y ya el fraccionamiento convencional ha pasado ahora a ser hipofraccionados o más estereotáxicos, como podemos ver en la gráfica, lo cual es un aliciente muy importante para planificar el manejo de estos pacientes desde la primera cirugía, desde el primer abordaje, y no de pronto abordajes múltiples quirúrgicos y después la inclusión de la radioterapia. Es aquí donde se ve beneficiado el paciente con estos nuevos avances.
Si continuamos, vamos a ver hasta las terapias con protones, que es un paso más allá. La terapia con protones no está disponible en todos los centros a nivel de Latinoamérica. Existen muy pocas facilidades, y esto en el norte de América. Y realmente, pues, las ventajas principales en las características físicas, como conocen, de los protones para limitar la dosis de salida después del tumor en estos pacientes. O sea que limitamos aún más los efectos adversos que pueden tener. Entonces, el tema el tiempo de la radioterapia ha sido muy analizado. Sin embargo, vemos que la mayoría favorecen a la radioterapia inmediata. Han habido múltiples estudios donde no se ha visto un cambio realmente a estudios anteriores. Sin embargo, hay estudios más recientes, más acá del 2013, 14, 15, donde demuestran hasta un 100% de la tasa de control de estos tumores a 10 años versus con dejarlos sin radioterapia o múltiples cirugías, que puede ser hasta un 32% de estos pacientes de recurrencia en 10 años, ¿no? Por eso vamos a ver estos estudios donde la tecnología, si vemos en la parte izquierda, a medida que avanzamos en tecnologías de 2D a terapias ya mucho más conformadas, como la estereotáxica, vamos a tener una gran cantidad de ventajas, no solamente en supervivencia global, sino también en control de la enfermedad, y aparte de eso, reducción de efectos secundarios. Y por otro lado, ¿qué desventajas podemos ver? Si realmente no. Con el uso de tecnología va a aumentar el grado de control, o sea, las desventajas son menos. Probablemente las desventajas pueden ser que no hay una larga experiencia en la mayoría de los tratamientos, de pronto por la poca incidencia de estos tumores, pero realmente hay estudios que se están haciendo desde 2017 para inclusive hacer estudios randomizados y controlados de larga data para poder sacar ya las conclusiones finales. En la siguiente gráfica vamos a ver la comparación entre el hacer la radioterapia inmediata o hacer la radioterapia cuando el paciente tiene una recurrencia. ¿Okay? Si podemos ver ahí en la columna del medio, vamos a ver que con radioterapia inmediata el control en la supervivencia y el control de la sobrevida libre de progresión va a ser mayor que la columna de la derecha, donde va a ser menor. Vamos a ver, en algunos son iguales, pero si vamos hacia el final, puede ser 100% con radioterapia inmediata o hasta 32% con radioterapia a la recurrencia. Y esto pues a 10 años, inclusive los otros estudios ya venían demostrando algo parecido, y obviamente hay estudios también que no ven esa diferencia. La siguiente, vamos a concluir de esta manera. Número 1, que la radioterapia hoy en día es una tecnología que ha avanzado muchísimo, permitiendo que se comporte la dosis donde la queremos, limitando estructuras en áreas muy críticas de base de cráneo y estructuras glandulares de base de cráneo. Hoy en día tenemos a la radioterapia estereotáxica, la radioterapia con protones, que benefician mucho en el sentido de efectos adversos. Sin embargo, los estudios van a ser limitados. Hoy en día, el tipo de radioterapia que se está utilizando va a ser inclusive la conformada, la estereotáxica, principalmente dependiendo del tamaño del tumor, principalmente de ver la distancia que hay con estructuras críticas dentro de la base del cráneo, y teniendo resultados altamente alentadores con respecto no solamente al control, sino también al efecto. Por supuesto, la recomendación principal que quisiera dejarles es que muchas veces todavía vemos pacientes que se envían a radiación después de varias cirugías, lo cual compromete un poquito la calidad de vida de los pacientes. Sería más recomendable enviar al paciente para revisión de radiooncología, ya sea cuando hay la presencia de tumores pequeños o cuando hay la presencia de ya el acto quirúrgico para radioterapia adyuvante en estos casos, ya que sabemos que mejora la progresión, la supervivencia libre de la recurrencia, ¿no? Y también, obviamente, pues ya se están haciendo estudios prospectivos para ver los diferentes outcomes
o resultados que se han visto anteriormente, o el aporte de la tecnología de avanzada que existe hoy en día. Esto quiere decir que lo que queremos en un paciente como esto, sea adulto o sea menor, es mejorar su calidad de vida, sus problemas visuales causados por el tumor, el efecto endocrinológico que ha causado este tumor y por supuesto la parte o su función neurocognitiva. ¿Para qué? Para poder no solamente tener un buen resultado, sino también una persona rápidamente de vuelta a lo más posible a su normalidad. Vemos que muchos de ellos están en edades productivas, en edades que trabajan, y esto se convierte en una inminente apoyo para los pacientes. En aquellos que tienen problemas endocrinos hemos visto cómo se reducen sus problemas, se reducen los síndromes que tienen, y la calidad de vida principalmente es lo mejor que estamos ganando. Ni siquiera decir lo mucho que avanzan en el tema de la parte óptica cuando no hay un efecto que ya ha sido crónico o definitivo, sino que mejoran también muchísimo. Las plataformas tecnológicas en radiooncología nos ofrecen esto, la experiencia propia con tratamientos altamente conformados y radiocirugía, es que el paciente es bien tolerado. Cada vez estamos trabajando de manera multidisciplinaria con neuroradiólogos, físicos médicos, neurocirujanos y el grupo radiooncológico para discutir los casos en un principio, ya que si bien es cierto el estándar de manejo inicial es la cirugía, vamos a poder tomar una nota importante de los eventos ocurriendo prequirúrgicos y el resultado óptimo que se quisiera esperar con el manejo adyuvante y las características y las condiciones de ubicación de ese tumor con respecto a las estructuras de la base del cráneo. Entonces, estas serían las principales conclusiones ya para terminar, y quisiera pues agradecer nuevamente a los colegas de neurocirugía, el Hospital Hermanos Amejeira de Cuba, y también por compartir este webinar, y nuevamente pues a todos los auspiciadores en BrainLab y también a InterOncology por la oportunidad de revisar tan importante tema para nosotros dentro de los tumores de base de cráneo, el craneofaringeo. Muchas gracias. Brillante presentación. Muchísimas gracias, doctor Keith Britton. Saludos a Panamá. Bueno, esto ha sido todo con las presentaciones de los doctores. Voy a invitar ahora a los colegas a que se sumen al panel de preguntas y respuestas. Tenemos muchísimas preguntas. Hemos seleccionado las más relevantes porque no vamos a tener tanto tiempo, lo siento, de poder responder tantas preguntas, pero una vez más nos comprometemos a enviárselas a los doctores vía email y luego ellos se pondrán en contacto con ustedes, como hemos hecho en otras oportunidades. Voy a darle la bienvenida, los veo aquí, mis estimados doctores Omar Arbolay y el doctor Marlon Ortiz. Muy buenas tardes, Natalia. Saludos a todos los internautas, a todo el equipo de InterOncology y a todo el que está conectado y siguiéndonos por las redes. Y un especial saludo al doctor Keith Britton por compartir con nosotros esta serie, por colaborarnos en el apoyo de la radiocirugía en los tumores de base cráneo, especialmente en los craneofaringiomas. Bienvenidos a ambos. Voy a formularle la primera pregunta, si son tan amables, doctores, para la audiencia que está esperando vuestras respuestas. Voy con la primera de ellas, por favor. Y es, ¿cuál es el porcentaje de recidiva tumoral del abordaje endonasal endoscópico en el caso de los meningiomas de la región sellar? Bueno, realmente los beneficios del abordaje endonasal endoscópico son varios, entre ellos el bajo porcentaje de recidiva de los meningiomas de la base craneal
excepto aquellos en los cuales están incluidos zonas de transición. Zonas de transición anatómica, y me refiero sobre todo al seno cavernoso y sobre todo a fisura petroclival, donde hablar de una exéresis radical de la lesión es un poco difícil porque estas zonas de transición hacen que muchas veces queden células de la lesión y queden restos tumorales en los cuales después la radiocirugía nos puede siempre apoyar. Hay otras regiones de la base craneal como la lámina cribosa del etmoide, como el tubérculo celar, como el plano fenoidal, como el clivo, en el cual esta vía, al hacer una vía directa, una vía que nos lleva directamente hacia la base de implantación, podemos entonces hacer un Simpson 1, que es una resección radical, porque se hace una exéresis por la base del tumor y es muy poco probable que queden entonces restos de la lesión. No así, y repito, en las zonas de transición, sobre todo meningioma del seno cavernoso, meningioma de la fisura petroclival, donde el objetivo de la cirugía es hacer una exéresis máxima segura, una cirugía lo más radical posible, pero siempre queda algunos que otros restos de lesión, que siempre evitando una alta movilidad es mejor la radiocirugía para estos restos de lesión. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta llega del doctor Melvin Ulerio, quien los felicita por las presentaciones y nos comenta: la diabetes insípida es una complicación frecuente del craniofaringioma, incluso antes de la cirugía. ¿Cambiaría el tratamiento quirúrgico en aquellos que no tienen diabetes insípida desde antes de la cirugía? Y la misma pregunta nos formula: ¿sería menos agresivo el abordaje quirúrgico? Bueno, buenas tardes a los internautas. Muy contento de estar acá de La Habana. Esa es una pregunta muy interesante y es importante tener presente que la diabetes insípida muchas veces es esperada, incluso antes de realizar la cirugía. Es decir, estos pacientes evolutivamente pueden desarrollar la diabetes insípida incluso sin operarse, es decir, como forma parte de su estatus clínico preoperatorio. Es decir, para nada, la diabetes insípida no contraindica la cirugía. Es decir, incluso si después de la intervención quirúrgica se originara la diabetes insípida, para eso existe un tratamiento hormonal que puede ser incluso permanente. Sin embargo, en las precisiones que se realizan y que se ven en los videos de la cirugía, la diabetes insípida un poco que va disminuyendo con el refinamiento de los elementos técnicos. Es decir, la manera de identificar los complejos anatómicos en la cirugía, la manera de preservar el tallo de la hipófisis, la manera de hacer una disección quirúrgica filosa, con cuidado, bien detallada. Es decir, que la diabetes insípida, como es esperada, en algunos casos, incluso puede disminuir con estas estrategias de tratamiento que proponemos. Pero para nada. La técnica varía porque, en definitiva, este paciente está en peligro de su vida, porque es un tumor que está creciendo en un contexto anatómico complejo, donde puede afectar zonas hipotalámicas que a la larga, si los elementos invasivos del tumor, puede contrastar, ¿no?, la vida del paciente. Por lo tanto, la diabetes insípida es algo controlable, es algo menor y que para nada contraindica la cirugía ni la agresividad de la cirugía. Muchas gracias, doctor Marlon Ortiz. Voy a seguir con usted, doctor. A propósito, ya aprovecho y le hago la siguiente pregunta que se la hacen puntualmente a usted. Siguiendo sus explicaciones anatómicas, ¿cree posible la existencia de algún síndrome de hipertensión intraciliar y su influencia en el pronóstico de estos pacientes? Bueno, como explicamos en la presentación, el tumor generalmente crece en un compartimento supracelular, es decir, muy poco por ciento del tumor generalmente crece dentro de la ciatura, es decir, un poco porcentaje de los craniofaringiomas son intracelares, puramente intracelares. De manera que el síndrome de hipertensión intracelular no es lo más frecuente en la clínica. Sí, lo más frecuente es un deterioro progresivo de la función endocrina por un daño progresivo de lo que es la glándula hipofisaria y, por supuesto, de los ejes endocrinos que esto produce. Por lo tanto, el síndrome de hipertensión intracelular se ve más bien, por ejemplo, en adenomas con ampulopía, en otros elementos, pero no es tan frecuente en los craniofaringiomas, ni tampoco es un predictor para resultados postquirúrgicos. Es decir, el síndrome de hipertensión intracelular no es lo más común en este tipo de cirugía. Sí, lo más frecuente es un daño progresivo de lo que es la vía visual y la vía endocrina. Muchas gracias, doctor. Aprovecho a los dos para enviarles saludos que llegan de muchos alumnos que han sido
residentes de ustedes allí en La Habana, y me complace ver a tanta gente conocida virtualmente que les saluda y que nos saluda a nosotros. Les mando a todos un fuerte abrazo, esperamos pronto poder verlos. Bueno, dicho esto, vamos a la siguiente pregunta. Para ambos, ¿cómo logran tan buenos resultados en la disminución del riesgo de fístulas de LCR? ¿Han modificado la técnica del nasoseptal flaps para esto? A ver, hago algunas consideraciones, alguna puntuación. Es esencial, sobre todo, la planeación prequirúrgica a la hora de evaluar el tipo de cirugía que vamos a hacer en la región anatómica, porque el cierre de la base craneal, el cual lo hacemos con el nasoseptal flap, sí le hemos hecho algunas modificaciones, sobre todo modificaciones en el pedículo del nasoseptal flap. Es decir, el pedículo que está descrito por el flap de Haddock y Basagastegui es un pedículo lateral. Nosotros generalmente le hacemos un pedículo lateral e inferior, y así aseguramos un poco más de irrigación del flap y la no ocurrencia de necrosis del colgajo ni retracción del colgajo. Eso es un punto importante. Lo otro que hacemos en la planeación prequirúrgica es definir si se va a hacer una cirugía que va a quedar en el espacio cisternal o se va a extender al espacio cisterno-ventricular. En esto el doctor Marlon hablaba algo en su presentación sobre craniofaringioma, porque muchas veces, independientemente del cierre multicapa y el nasoseptal flap que le puedas hacer a la base craneal, muchas veces la hidrocefalia se presenta como fístula de líquido esofageal. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el espacio cisterno-ventricular, cuando ya se hace un trabajo de exéresis tumoral que implica el ventrículo, entonces muchas veces al aumentar el espacio cisterno-ventricular, estos pacientes cursan con hidrocefalia y se presentan con fístula de líquido esofageal. Entonces hay que tener bien claro cuando se hace la cirugía de la base craneal, la topografía de la lesión, el tamaño de la lesión, el nasoseptal flap, el colgajo de mucosa que vamos a hacer, y si es posible o si se espera que se desarrolle en el postoperatorio inmediato síntomas de hidrocefalia, porque muchas veces no vamos a ver la dilatación ventricular porque la hidrocefalia alivia entonces a través de la fístula. Y entonces hay algunos pacientes en que previamente, si ya sabemos que se va a hacer una cirugía cisterno-ventricular, es mejor poner algún tipo de drenaje, ya sea espinal o sea ventricular, para asegurar y evitar la fístula de líquido esofageal. Marlon hará algunas precisiones con respecto a un trabajo que hemos desarrollado que recientemente fue publicado en Neurosurgical Stroke y que habla de esto mismo, de las cirugías tanto cisternales como cisterno-ventriculares. Bueno, muy breve añadir que estamos trabajando y estamos tratando de relacionar la cirugía con la hidrodinamia cerebral. Es decir, el líquido en el cerebro se encuentra en constante movimiento, no se encuentra estático. Y cuando realizamos una cirugía, tenemos que definir en qué punto de este sistema hidrodinámico estamos interviniendo. Ya sea en un punto cisternal, como decía el doctor Omar, o en el punto ventricular. Porque realmente hay una serie de leyes físicas que incluso están reflejadas en esta publicación que se pueden aplicar al cerebro y nos pueden predecir si la presión en el lecho quirúrgico aumenta de forma fisiológica sin ser hidrocefalia o agravado por hidrocefalia. Y esto nos ha impulsado incluso, como dice el doctor Mar, a la colocación de sistemas de ventrículos peritoneales, drenajes espinales previamente, tratando de disminuir la presión de este sistema hidrodinámico en el lecho quirúrgico y para que dé tiempo a que los mecanismos de reparación se envíen. Es decir, esto es un nuevo concepto que vamos un poco teniendo en nuestro trabajo diario, que es el cerebro como sistema hidrodinámico y la cirugía, en qué punto hidrodinámico estamos actuando. Y esto lo estamos aplicando con excelentes resultados. Muchas gracias por las consideraciones. Tenemos más preguntas para el doctor Ortiz. Según su experiencia, en los casos en los cuales han realizado abordaje endoscópico endonasal, ¿cuál es el porcentaje de casos que presentan diabetes insípida luego de la cirugía? Bueno, el porcentaje de diabetes insípida inicialmente en los primeros casos, o sea, en la primera serie, llegó a ser hasta un 30%, fue bastante elevado, pero con estas consideraciones es aproximadamente un 10%, un 12%, quiere decir que estos porcientos han ido disminuyendo.
Y esto, ya les digo, depende de los refinamientos técnicos, tratar de preservar el tallo hipofisario, hacer una técnica, identificando complejos anatómicos, corredores quirúrgicos, una técnica minuciosa, una técnica que sea dirigida, en primer lugar, a la exposición y después a la exéresis. Es decir, no, aunque veamos el tumor delante de nosotros, es importante primero identificar el complejo trianatómico, tratar de identificar el tallo hipofisario para entonces poder realizar el exéresis de cranofaringioma, en este caso del tumor. Ahora, si el tumor involucra el tallo hipofisario por cualquier vía, por cualquier técnica que realicemos, la diabetes insípida es una de las complicaciones más frecuentes porque realmente está involucrado. Para esto hacemos incisiones verticales en el tallo de la hipófisis tratando de desplazar lateralmente parte de esta fibra, y esto hace que la diabetes insípida al menos no sea tan insidiosa. Es decir, el paciente que, por ejemplo, necesita un flush de medicamentos cada 3 días, es decir, se espacía la utilización del medicamento, no es tan diaria como en los primeros casos. Es decir, el porciento verdaderamente ha descendido después de estas consideraciones. Y hay que tener en cuenta que el aumento de la presión en el lecho quirúrgico, planteando estas leyes que hemos analizado, también empeora la diabetes insípida, y al disminuir por diferentes mecanismos, derivaciones, drenaje espinal, la presión, el lecho quirúrgico, hemos visto que la diabetes insípida también disminuye. Por lo tanto, creo que eso es importante. Muchas gracias. Doctor Marlon, le saludan desde México y le preguntan ¿cuál es el mejor momento para operar un paciente con diagnóstico de craniofaringioma? Bueno, el mejor momento realmente es Cuando se hace el diagnóstico. Cuando inmediatamente que se haga el diagnóstico y que se estabilice el paciente. Es decir, el paciente tiene una etapa 1, como le llamamos, etapa preoperatoria, donde es interdisciplinaria la evaluación. Si no se puede llevar al salón un paciente con una deficiencia del eje adrenal, por ejemplo, ni se puede llevar al salón con una deficiencia del eje tiroideo, o sea, un trastorno importante de las hormonas tiroideas. Hay que compensar, pero eso lo más rápido posible, es decir, y tratar de evitar de que ese cranofaringioma siga creciendo, es decir, debe ser precoz, ¿no? Después que se compensen estos elementos, porque el cranofaringioma, como decíamos, tiene una peculiaridad que invade el hipotálamo, porque se adhiere al hipotálamo. Y entonces el daño va a ser evidentemente permanente. Por lo tanto, tenemos que tratar de operarlo en un plano cisternal, sin tratar de operarlo antes de que se haga, antes de que se adhiera a estructuras que nos digan que este cranofaringioma se va a hacer ventricular, si cisterno o ventricular. Lo ideal, ya les digo, es lo más precoz posible. Tiene una incidencia entre 5 y 15 años, es decir, la edad pediátrica es una incidencia importante de cranofaringioma. Esta es una edad que somos el criterio que debe ser intervenir con una cirugía radical con todos estos refinamientos y todas estas precisiones y tratamiento interdisciplinar. ¿No se escucha? Voy a disculparme en nombre del doctor Britton, que ha tenido un inconveniente técnico y no puede conectarse para las preguntas. Lo dicho anteriormente, se las vamos a enviar para que él las responda vía email. Doctor Omar Arbolay, estimado, por favor, ¿nos puede dar una última consideración antes de terminar? Bueno, ha sido muy provechoso y ha sido un placer compartir los conocimientos y la experiencia del Servicio de Neurocirugía del Hospital Hermanos Ameheira, el cual es toda una escuela de cirugía de base de cráneo y de cirugía endoscópica. Reiterarle que nuestro servicio tiene las puertas abiertas a todos aquellos neurocirujanos que quieran venir, que quieran interactuar o intercambiar con nosotros, con vistas a un intercambio académico, y todo el que quiera lo mismo aprender, que exponer sus experiencias con nosotros. Estamos abiertos, lo mismo a la comunicación por las redes sociales, que presencial. En fin, el Hospital Hermanos Ameheira está presto a todo intercambio académico con todos los colegas, tanto nacionales como internacionales, y aquí los esperamos. Doctor Omar, por favor, aprovechando la masiva audiencia que tenemos y de tantos países, coméntenos sobre su canal de YouTube, que yo hice mención al principio, pero si usted lo considera, comentarnos dónde le pueden seguir, con el contenido de alto valor que usted comparte. El canal de YouTube realmente ya lleva con nosotros alrededor de 10 años. Empezamos subiendo aquellas primeras cirugías endoscópicas de adenomas hipofisarios y de otras lesiones de la base craneal, y que son videos que realmente están editados
son videos que vamos a continuar subiendo, otras cirugías que hemos venido haciendo. Es un canal que está de libre acceso, es decir, es un canal que simplemente con poner el nombre Omar López Arbolay en el canal de YouTube usted puede acceder y nada, estamos prestos a todo intercambio, a toda consideración en cuanto a los videos que están en el canal, como cualquier otro colega o cualquier otro internauta que quiera interactuar con respecto a comentarios sobre esos videos o alguna otra consulta que se quiera hacer sobre los mismos. Excelente. Incluso también algo que poníamos en la presentación, nuestro centro y nuestro servicio en particular está categorizado por la Federación Latinoamericana de Sociedades Neurológicas con respecto a los entrenamientos para especialistas jóvenes que ofrecemos en nuestro centro, sobre todo en cirugía endoscópica de hipófisis base cráneo, cirugía neurooncológica y cirugía vascular, que creo que también es otra puerta de intercambio para todos los colegas que quieran participar o que quieran venir y sumarse con nosotros al desarrollo de lo que es la neurocirugía y especialmente la neurocirugía mínimamente invasiva. Doctor Omar, si gusta, mientras le doy la palabra al doctor Marlon, escribir su correo electrónico en el chat para que los participantes puedan ponerse en contacto con su servicio, en el caso que lo consideren, o si quieren intercambiar información de valor o lo que consideren. ¿Si le parece bien, doctor? Sí, claro. Le vamos a poner 3 correos para el intercambio. Es decir, un correo que es de aquí de nuestro servicio, el correo de Yahoo, que es un correo personal, y el correo de información médica para todo el que quiera comunicarse con nosotros. Nuestro informático, Alain, el cual está siempre presto a ayudarnos, ya está escribiendo en el chat para enviarle la dirección electrónica y por ahí podemos estar en contacto con todo el que quiera intercambiar con nosotros. Así es, gracias Alain, le mandamos también de aquí un gran saludo. Les comento que, hola, les comento que el doctor Omar Arbolay está súper comprometido con la educación, es muy activo y la verdad es un encanto trabajar con él, así que yo les recomiendo personalmente que le escriban y puedan hacer proyectos juntos con él. La verdad que es un placer, doctor. Bueno, gracias. Para finalizar, entonces le doy la palabra al doctor Marlon Ortiz, por favor. Bueno, yo pienso que esta ha sido una excelente oportunidad de intercambio. Creo que es un ejemplo de la escuela de cirugía que realizamos acá en el Hospital Hermanos Amejeira. Decir que somos del concepto de la cirugía endoscópica, 360 grados en el cráneo, es decir, en la cabeza, con una visión mínimamente invasiva. El objetivo es poder ofertar a los pacientes el mejor tratamiento posible. Que la escuela de cirugía endoscópica no es utilizar un endoscopio como herramienta en una operación, es más que eso, es una filosofía de trabajo que tiene niveles de complejidad, que tiene niveles de aprendizaje, que tiene una metodología de enseñanza, y esa escuela liderada por el doctor Omar la desempeñamos acá en nuestro hospital, en nuestro servicio, lo estamos invitando a todos, somos prestos al intercambio, estamos muy felices, ¿no?, de estar acá con todos ustedes. Y pensamos de que, bueno, se debe continuar con estos excelentes webinars, porque en definitiva son conferencias que donde cada país puede transmitir sus experiencias y su trabajo, su desempeño. Por lo demás, muchas gracias a todos. Estoy muy contento de estar acá en La Habana, en Cuba, para el mundo. Fantástico, fantástico, doctor Marlon. Muchísimas gracias. También forma parte del equipo del hospital en La Habana, Cuba. Otro integrante más, muy comprometido también con la formación y la educación médica continua. Enhorabuena a ambos y a todo el equipo que no estuvieron hoy, están solo 2 de los miembros, ¿verdad, doctor? Mientras Alain escribe los correos que estoy viendo allí, que los está escribiendo, buenísimo. Yo les voy a invitar, a propósito de lo que comentábamos de la formación médica, el próximo jueves, día 12 de noviembre, vamos a tener también a profesores comprometidos, activos también en la formación, en la educación médica continua. Vamos a tener a 2 neurocirujanos y a un físico médico en avances en neurocirugía y radiocirugía, multidisciplinarios y politemáticos. Quedan todos invitados el próximo jueves a la misma hora.
Yo por mi parte me despido, queridísimos doctores de La Habana, queridísimo doctor Britton, que luego verá esto, que no ha podido estar en esta ronda final. Les envío un fuerte abrazo. Gracias a todos esos internautas que se conectan en cada serie de webinars. Cada día tenemos más público, llegamos a más países y eso nos hace muy felices. Creemos que vamos por la buena labor de educación médica continua. Les mando un abrazo a todos los que me mandan mensajes. Yo cuando estoy en vivo no puedo responderlos, está el equipo técnico, pero los que me mandan mensajes privados, luego les escribo por teléfono porque no les puedo escribir ahora en vivo a todos. Muchas gracias, doctor Omar, doctor Marlon, un fuerte abrazo. Estamos en contacto, estamos a la orden, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en cada serie de webinars y nos vemos en la próxima. Adiós.